el dato mata siempre al relato. Y es que al final la ciencia de datos se está imponiendo cada día más en el mundo del deporte y más concretamente en el mundo del baloncesto. Al final, la matemática, la estadística, bien trabajada y si sabes cómo orientarla al jugador, es capaz de ganar partidos. ¿Cómo? ¿Que no te lo crees? Pues cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues hoy vamos a hablar de números, vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar de estadística y para ello invitado de lujo, entrenador superior, CEO en Ball and Stats, Diego de la Pinta, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Hablando de números, yo tengo una discusión eterna con otros entrenadores que me dicen que es el talento en que ganan los partidos, pero los números y las matemáticas en este caso pueden ser capaces de cambiar el rumbo de un partido, porque yo lo defiendo que sí. A ver, partiendo de que todo es deporte, ¿no? Y que el baloncesto al final es deporte y que dependemos mucho de ese talento, de esa, por poner un ejemplo, de esa mandarina de Jules en el último segundo, sí que los números nos permiten pues minimizar el riesgo o maximizar nuestras oportunidades. Entonces yo creo que partiendo de esos destellos de los que hemos hablado, del talento, teniendo ese talento, con los números podemos sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores, saber nuestras debilidades y saber las debilidades del equipo. Entonces, a tu pregunta, sí creo que pueden ayudarnos a ganar partidos. Sí. Sí, no, yo por ejemplo este año que he estado tirando una mano en un equipo en Liga EVA y demás, sí que una de las cosas que tenía clara era calcular ese four factors, esos Ujú. cuatro factores. Sí que fuimos capaces de tirar esa línea de qué hay que hacer para ganar un partido en ese grupo constante de la EVA y sí que nos da una medición de predicción de los partidos y con qué factores o qué factores podíamos cambiar para alterar ese partido. En este caso, si nos daba por vencedores, para tenerlo claro, dónde no teníamos que fastidiarla, pero si nos daba por Ujú. perdedores, qué podíamos cambiar para ganar. No sé si es la evolución del baloncesto, en este caso. Bueno, yo creo que el baloncesto, en este sentido, en lo que estamos hablando hoy de números, va un poco por detrás del resto de deportes. Sabemos, entre otras cosas, por qué. Es por un tema económico, de recursos, sobre todo en España, ¿eh? Luego podemos hablar de Estados Unidos, que están a años luz, pero por ejemplo aquí en fútbol tenemos equipos de tercera red que tienen un analista con su iPad en los partidos. Ahora vemos que está de moda la Eurocopa. Desde hace 2, 3 años todos los banquillos tienen una pantalla delante. Entonces, eh, creo que el baloncesto tiene un largo camino por delante. Uniéndolo a lo que decías tú, creo que se pueden sacar muchos datos y que esos datos nos puedan servir. Es decir, yo lo que cada vez que me piden que dé una charla o que hable de números, les digo, vamos a ver, si nosotros tenemos una información extra, no sería interesante tenerla. Hay gente que no, pero es que yo no sé para qué sirve el true shooting. Bueno, pero entendiéndolo es una información extra o lo vamos a omitir. Quiero decir, eh, la introducción del dato en España pasa por explicar eso, por hacerlo llegar, como dices tú, un equipo EVA. Pues es fantástico que un equipo de Liga EVA empiece a trabajar con los datos. ¿Que vas a salir campeón? No, por supuesto que no. O sí, pero vas a empezar a trabajar con eso y yo creo que los avances están ahí y los resultados están ahí. Tenemos el ejemplo de Obradoiro, que con Frank Camba, con un presupuesto mucho más bajo que el resto, se ha mantenido en ACB durante muchísimos años. ¿Que Fran sea el partícipe? Pues no lo sé, pero seguro que ha ayudado a encontrar ese jugador de una liga tal que lo trae a España. Entonces, por eso yo creo que, o lo que comentabas de los four factors, está bien sí que encontrar, ver en qué, cuáles son los números que nos permiten ganar, cuáles son los números que nos permiten perder. Igual lo cumples en un partido y pierdes de 30. Bueno, pero al final el problema que tenemos en España, o uno de los problemas puede ser, es que hay muy poco rango de partidos, ¿vale?
En Estados Unidos tienes 70 y tantos por temporada, 80 por temporada, entonces ahí la información es mucho mayor. Aquí en España tienes 36, si llegas al final del playoff, tienes... Entonces, ¿qué pasa? Vale, pues mido 2 temporadas, ya, pero es que en Liga EVA, como bien sabemos, o el Plata, cambia el 80% de los jugadores, entonces ya es un poco más complicado. Sí, hablabas de la diferencia, sobre todo en Estados Unidos, y es que el otro día leía que todos los equipos tienen un mínimo de 6 personas solo analizando datos. Sí, sí, yo creo que, a ver, siempre está bien compararse, ¿vale? Y yo creo que no sé si es el punto al que tenemos que llegar, pero yo creo que en España pasa por, y el ejemplo lo tenemos bien claro, hace 25 no era obligatorio, no era alguien indispensable en un cuerpo técnico, y ahora no entendemos un cuerpo técnico de baloncesto sino un preparador físico. Entonces yo creo que esto tiene que partir por, aparte de que no hay tantos recursos como en el fútbol o como en la NBA en nuestro baloncesto, por ese entrenador que ayude con los análisis, ese entrenador que ayude con las estadísticas o empresas que te ayuden con las estadísticas, pero sobre todo que hagan un valor divulgativo y que enseñen a los entrenadores que ahora mismo están en EVA, Les Plata y que en un futuro ojalá lleguen al EPORO ACB, ayudantes de ACB, a usar esos datos, porque está muy bien. Yo calculo los four factors o las posesiones o el OR, el DER, vale, ¿y qué hago con eso? Lo que tenemos que hacer es eso, un ejercicio de comprensión, de educación para todos, que al final eh, que cada día aprendemos todos, pero sí que sepan usarlo, porque es muy bonito. Yo me lío a hacer en Twitter o cualquiera de los que conocemos visualizaciones muy bonitas, muy visuales, sí, pero sirve para algo, o solo sirve para tener 3.000 visualizaciones. Eso es a lo que tenemos que intentar llegar con los entrenadores. Sí, porque realmente se habla de que si la mejor defensa es el que menos recibe, pero es que si vamos a datos reales no es así, porque yo puedo estar tirándome 20 segundos sin atacar en este sentido y entre comillas voy a ser la mejor defensa, pero realmente hay que echar la vista o hay que poner la vista más adelante de la defensa de puntos por posesión para mí en este sentido. Sí, 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 yo creo que a lo que dices tú de puntos por posesión, últimamente mucha gente está yendo a eso, a puntos por posesión, de esas si son buenas malas, ver ataques si son buenos malos, pero ahora que estamos en el mercado de fichajes, ahora muchos jugadores, muchas agencias preguntan lo de, vale, tienes el típico box score de 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, pero ahora te van mucho más al dato, porque al final es lo que dices tú. Eh, la mejor defensa es la que menos recibe. Pues hemos visto que no tiene por qué ser así. ¿El mejor jugador es el que mete 20 puntos por partido? Pues no tiene por qué ser así, porque si me está jugando 37 minutos y acapara todo el uso de todas las posesiones, pues no tiene por qué ser el mejor. No sé si me explico. Que ahora la gente ya sí que le está sacando partido en ese sentido a buscar el dato real. Sí, porque al final yo creo que es clave ese sentido de minuciar o desmenuzar en este sentido los datos, porque al final lo que hablabas, 20 puntos, 10 rebotes, pero ¿cuánto ha participado? ¿Cuántos tiros ha efectuado? ¿Cuál es su true shoot? ¿Cuál es su porcentaje de tiro efectivo? Son datos reales, porque no es lo mismo meterla en contraataque solo que meter cuando va ganando de 40, por ejemplo, que meter ese último tiro faltando 10 segundos, porque al final, si ponderamos los tiros, no es lo mismo en este caso los tiros. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, el otro día tuve una charla con jugadores que se interesan por esto, por la estadística y quieren mejorar su propio juego. Y yo les explicaba que se puede hacer estadística de un box score normal, que al final nos volvemos locos con la palabra estadística avanzada y que no es tan así. Lo que pasa que es lo que dices tú. Si ya queremos mejorar realmente, yo puedo ser un jugador o un equipo y decir, oye, qué bueno que soy, que tengo 15 puntos por partido en Lebron. Vale, pues ahora vamos a mejorar realmente y vamos a ver que tienes 1,02 puntos
por posesión, en transición. Entonces, desmenuzar el dato yo creo que es de lo que hablamos al final de todo lo que tiene que ver con el dato. Que lo que hay que hacer es un buen análisis, diseccionar bien los datos y ver realmente para qué sirve cada dato, ¿sabes? Sí, sobre todo un poco saber aplicar, porque al final creo que, y te hablo ya desde el punto de vista de entrenador, si tú le das todos los datos a un jugador, pero no sabe que esos datos es, por ejemplo, por poner un ejemplo, que ese jugador se vaya a la izquierda porque tiene más pérdidas cuando se va a la izquierda, tú le puedes pasar toda la carta de datos de que juega el bloqueo de derechas, juega tal, pero al final, si no le dices el para qué, para mí no sirve de nada. Totalmente. Yo he sacado un tema que me encanta porque cuando fui a México a entrenar me vi con la libertad de usar el dato y, por ejemplo, tengo un ejemplo súper drástico. Un jugador nunca se va por la derecha, siempre por la izquierda, ¿vale? Entonces, le niegas la izquierda, solo la izquierda, y no se va a ir por la derecha. Obviamente se va a ir por la derecha, pero los datos nos están diciendo que el 100% se va por la izquierda. Entonces, yo soy partidario de al jugador darle la información necesaria, no toda. Es decir, al final los entrenadores, los analistas, como lo queramos decir, somos los que tenemos la información, los datos, los que hacemos el scouting y lo que queremos mostrar a nuestros jugadores. Obviamente no quiero decir que sepamos ni más ni menos. Simplemente tú durante la semana vas a trabajar con la información que tienes. Bueno, pues yo al jugador le puedo dar un porcentaje de, oye, tras el pick and roll sí que me hace un buen porcentaje, ¿vale? Vale, pero no me interesa decirle que el 100% de las veces se va por la izquierda, porque entonces este jugador, como es un poco vago, me va a negar la izquierda y me va a meter 20 puntos por la derecha. Entonces, ahí sí que hay que, también de lo que hablamos, de lo de una educación para el entrenador con los datos. Hay que saber muy bien qué información dar, cómo darla y para qué darla, lo que decías tú, básicamente. Voy a sacar algo diciéndole al jugador, yo qué sé, que este jugador mete un 70% de tiro libre. Pues no, pero igual en el último cuarto, si vamos empatados, le digo, oye, hay que hacer falta a este tío. No necesita saber más. Pero el jugador es suficientemente inteligente para hacer falta a ese jugador y no al 5 que tiene un 50% de tiro libre, o igual al 5 pero no al base que tiene un 85. ¿Sabes a lo que me refiero? Que yo creo que al final el para qué, que es lo que decías tú, es muy importante. Diego, está siendo un placer, pero ya tenemos que terminar. Para acabar, qué consejo le darías a esos jóvenes entrenadores que están empezando, incluso a esos entrenadores que se están introduciendo a la ciencia del dato, que para mí, ya te digo, que cada día es más importante? Bueno, pues lo primero yo creo que se formen un poco, que pregunten, que al final ahora gracias a las redes sociales puedes preguntar a cualquier entrenador de ACB, yo lo hago, igual alguno te responde, pero tenemos mucha facilidad en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en cualquier lado, llegas a cualquier equipo y a cualquier jugador y a cualquier entrenador y sobre todo que no tengan miedo de usarlo. Y yo creo que compaginando el dato con el vídeo es indispensable. Igual que para hacer scouting ahora, antes solo era el vídeo, yo para hacer mis vídeos de scouting prepartido y postpartido uso el dato. Con el dato delante, digo, vale, pues esto no lo tengo que hacer, no lo tengo que cortar, no lo tengo que analizar para el jugador. Entonces, que aprendan, que no tengan miedo a usarlo y que es parte del proceso del baloncesto, que se va a llegar y se va a imponer y bueno, lo vamos a usar en el día a día. Pues Diego, ha sido un placer y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Rafa.